es una calle muy asistida por gente, están en pleno Liniers. Y entonces venía la gente a comprar, y todos preguntaban por mí porque me conocían. Y él no sabía qué hacer, si robar o despachar. Y en un momento vuelve al baño, me dice, venía a hacer algo porque la gente... Y cuando me vio de rodillas, me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy orando por vos. Lo desarmé. No lo desarmé de arma, porque el arma la tenía, pero quedó así duro. Bueno, se llevó un grabador, esos grabadores que se usaban antes, uno lo llevaba así, un grabador y dinero de la caja. Y en un momento me dice, perdona que te robe, me pidió perdón. Y yo tenía un póster que decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces intenté abrazarlo y le dije, yo voy a orar por vos, porque no me gustaría que termines muerto en un callejón o en un zanjón. Se quedó duro y se fue. Después, cuando se fue y vino el dueño que vivía al lado, ahí lloré, me quebré, hice catarsis. Pero en ese momento Dios me dio fuerza para fortalecer al delincuente. Cuando conocí acá a la muchacha, en la calle Roca, en la iglesia de la calle Roca, en Florida, yo salía de predicar y tenía, no lo habías conocido, parece, no, después, pero Dios ya salió. Yo tenía esos morrales de cuero, yo que uno se lo colgaba acá, y ahí tenía una Biblia, que como la que tengo ahora, más o menos grande, y tenía los auriculares y se usaba el Walkman con cassette, ¿no? Entonces tenía el cassette. Justo tenía una predicación que venía escuchando, salí de predicar, me invitó el pastor de Vita a predicar. Cuando salgo, en una calle ahí de Florida, medio oscura, dos chicos en bicicleta se me tiran contra la pared y me sacan el morral y yo no empiezo a correr. Y le digo, alto, le digo, ahí tengo la Biblia. Y entonces le digo, yo soy pastor, necesito la Biblia. Llévate el resto. Y entonces uno lo mira al otro y dice, pastor, dice. Entonces me da la Biblia. Y entonces le digo, llévate el Walkman, pero dame el cassette porque es una predicación y yo la estoy siguiendo. Me dice, lo que pasa es que soy apartado. No. Soy apartado. Entonces, digo, bueno, llévatelo a escuchar, por ahí volvés al camino, qué sé yo. Me causó gracia ese robo. Soy apartado. Sí. La tercera vez fue acá yendo al colegio, o sea, yo trabajé en San Martín de Porres, y me iba caminando hasta el San Martín de Porres, de noche, a mí me tocaba trabajar de noche, de 7 a 11 de la noche, y cuando era invierno era oscuro, y entonces yo tenía un celular acá, recién salían esos que le decían ratitas, porque eran chiquitos, parecían Hunter, ¿no? Con nada más que mensaje de texto tenía, pero era tener un celular. Y viene alguien y me dice, ¿tenés plata? Y yo tenía plata acá, creo que tenía 2 pesos, y se los di. Cuando vio el celular, me sacó el celular también. Vi que puso algo acá, pero no sé si fue el dedo, un palo. Yo no voy a preguntarle qué es. No. Acá. Llévatelo. Después otra vez en el colegio acostumbraban a pagar los sueldos, después gracias a Dios no, pero en una época pagaban los sueldos ahí mismo. Y a mí me habían pagado el sueldo de la noche, de la secundaria. Entonces a las 11 de la noche me pongo acá en la media el dinero, el sueldo. Y acá tenía algo de sencillo. Yo digo, bueno, si me roban le voy a dar el sencillo, no le voy a dar. Y justo viene alguien que estaba dado vuelta, tenía más droga. Era un ex alumno del San Martín de Porres que no me reconoció. Y yo digo, che, Pascual, soy yo. Ah, profesor. Ahí cayó. Entonces también me robó unos billetes, pero... y bueno, lo de anoche fue... Ah, no, y después acá cuando nos robaron, entraron, ustedes saben que entraron a robar la iglesia.
ahí faltaba un vidrio, yo le había puesto una madera. Y yo antes de tener las cámaras tenía 2 tablets que las filmaba con un programa que había bajado de internet y filmaba, y un vecino, porque fue un vecino de acá, muchacho, corrió la ventana, porque eso quedó grabado en la nube, así que yo igual tengo la filmación, se llevó la tablet, y después simultáneamente ese día, que no sé si fue él o fue otro, entró por ahí, entró a mi casa y se llevó de la cocina una computadora y un par de cosas más. Así que yo podía haber levantado, como lo hago siempre, al baño a las 2 o 3 de la mañana y me hubiese encontrado con el delincuente adentro, ¿no? Gracias a Dios no guardó. Todas situaciones que a uno los deja impotente, como hablábamos anoche, nos deja un poco sin aire a veces. Y después cuando bajamos a la tierra, damos gracias a Dios porque estamos vivos. Amén. Porque bien decían y dicen mucha gente, y es verdad, las cosas materiales se recuperan, pero la vida no. Y por lo que vemos en televisión y hemos visto mucha gente por menos, acá cuando nos mudamos con mi esposa en el año 2005, No, 2006, 7. pero en 2005 venimos a ver la casa y sí, yo ya vivía, bueno, yo ya viví acá. Y estaba el albañil con nosotros, que fue el que hizo toda la reestructuración, y entonces dice, qué lindo este lugar, qué paz que me da este barrio. Y bueno, me alegro. Cuando fuimos los tres a la esquina, había un muerto en la esquina. Un muerto literal. Resulta que un muchacho de acá de la zona, después nos contaron los vecinos, le debía plata al que lo mató, y como no le devolvió la plata, le dio una puñalada, le atravesó acá y murió en el acto. Ese muchacho que lo mató, a nosotros nos habían dicho que en esta zona y en esta casa había entrado muchas veces antes que nosotros viviésemos, y desapareció, nunca más se lo vio en el barrio, prófugo de la policía. Pero el tema es que, bueno, esas cosas que pasan. Ahora, yo quería partir con esta palabra de la Biblia que está en Habacuc. Habacuc, después voy a explicar quién era Habacuc. Fue un profeta, pero la cantamos nosotros, la canción esta. Cuando dice, no mires circunstancias, no me guío por vista. Dice Habacuc 3, 17, 19. Habacuc. Dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Señor de mi salvación, el cual hace mis pies como las ciervas, y mis alturas me hace andar. Por la descripción que vemos en esta palabra, lo que dice Habacuc, que es una imagen de una persona de campo que vive de la cosecha, de los animales. El otro día hablábamos con Edith, que ella tuvo la oportunidad y la bendición de ver a sus padres en Paraguay, y como un campo que no tiene la estructura de una red de agua, ¿no? Porque es difícil poner toda una red de agua para tantas hectáreas. Si no llueve, se pierde miles y miles de cosechas. La sequía en muchos lugares ha producido, así como el otro día, la abundancia de agua,
la sequía, las piedras y todos los avatares que tiene la tormenta, el cambio de clima, afecta a la cosecha. Por eso a veces vemos que hay frutas de estación que son caras porque fueron castigadas por las tormentas. Y el agricultor que vive de eso realmente entra en una especie de desesperación porque no tiene la posibilidad de otra cosa. Bueno, imagínense esta imagen. Dice, aunque la higuera, ¿qué produce la higuera? Higo, obvio, ¿no? Uno por ahí dice durazno, higos. ¿Y las vides? Uva. El olivo, que es la planta, dicen que el olivo, hay árboles que tienen casi miles de años, es el árbol más antiguo que dura en la tierra, pero es el que más tarda en crecer. Tarda 20 años en dar frutos. Así que en casa teníamos un olivo de aceitunas verdes, negras, eran negras. Muy ricas, mi papá la hacía al escabeche ahí. Qué rico. Muy rica. Yo había hecho una casita ahí arriba con mis amigos, porque era tan grande que armamos una casita ahí arriba. Las ovejas, bueno, obviamente la lana, y también el cuero, cuando se mata, y la comida. Todo eso es un sistema de alimentación. Si lo llevamos hoy a nuestra vida cotidiana, que no somos campesinos ni vivimos del campo, pero si cierra una fábrica, si nos quedamos en la calle, si el trabajo no viene, si hay circunstancias económicas, obviamente, y tenemos responsabilidades de pagar cosas en la vida, obviamente que nos vamos a preocupar. Nosotros decimos, confiamos en Dios, amén. Amén. Pero no quita que uno se preocupe. Amén. El Salmo 100, versículo del 1 al 5, es una exaltación de gratitud. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Si nosotros no nos podemos autocrear. Yo no puedo ser otro yo. ¿No? ¿Se entiende? Mi mamá y mi papá se juntaron, salió ahí el óvulo, el espermatozoide y después el embrión y aquí estoy. Pero yo no puedo crearme. Dios nos hizo. Amén. Amén. Pueblos suyos somos y ovejas de sus prados. Dice, entrad por las puertas con acción de gracias, como cuando venimos al culto. Amén. ¿Qué hacemos cuando compartimos? Damos gracias. Esto es un culto. Entrar por puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Es decir, acá no tenemos atrios, tenemos una puerta, ¿no? Alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bueno, la pregunta es, ¿qué tiene que ver lo que leímos de Habacuc con esto? Bueno, fundamentalmente tiene que ver con un corazón agradecido. Porque ese es el punto. ¿Saben que la negatividad, la falta de fe, produce de alguna forma un bloqueo en el mundo espiritual? Porque yo cuando no creo, cuando yo dudo, cuando yo digo que no va a salir bien, estoy proclamando con mis labios y lo estoy incubando en mi mente que la situación no va a funcionar. Por eso el poder de la palabra de Dios y la palabra nuestra tiene mucho que ver para que se modifiquen muchas cosas en el mundo espiritual. Amén. Voy a hablar en términos humanos. La gente negativa nunca puede
está asociada con la fe. Porque la fe es esperanza. Amén. Amén. Y la fe es convicción. Yo siempre digo, no es sentir, es saber que Dios existe. Yo a veces no lo siento a Dios, pero yo sé que existe. Amén. Yo no siento que el sol está, claro, si está del otro lado, pero está. Amén. ¿Se entiende? Sí. La fe es certeza. Entonces, Habacuc, ¿qué dice? La higuera no florece, la vid no da frutos, no tengo los animales, pero yo sé que hay un propósito. Amén. Ahora, Dios quiere que vivamos los procesos del propósito. Y a veces, lo de anoche fue una risa. Acá hay un hermano que vende rosquillas, que se le murió una hija atropellada por el tren. Yo no puedo comparar un robo de un celular con la muerte de un hijo, por una desgracia. Sería ridículo que yo me ponga mal por un aparato, cuando este hombre que va a la iglesia tiene fe, y cuando me encuentro con él hablamos de Dios, y el año pasado lloró a su hija, y la va a llorar por toda la eternidad porque es un dolor que no se va. Pero ¿por qué Dios a veces mejor dicho, permite procesos en nuestras vidas? Porque siempre detrás de cada situación hay un propósito. Siempre. Y hay una palabra que usted tiene que agarrarse. Dios no te va a dar nada que no puedas sobrellevar. Amén. Ninguna carga. Ninguna carga. Amén. Porque Él sabe nuestro comportamiento. Si leemos el libro de Job, es el prototipo del dolor. Imagínense, Job era millonario. Job tenía una familia próspera. Job tenía ganado, tenía sirvientes, tenía mansiones. El diablo, autorizado por Dios, le destruye todo. Y termina en un rincón con lepra, sarna, rascándose con un palo, muertos los hijos, perdió el ganado, perdió la mansión, lo único que tenía eran 3 amigos y la esposa que encima le jugaba en contra, porque le decía maldecir permanentemente a Dios, maldecía a Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no entendemos nunca la dimensión del misterio de Dios. Nunca lo vamos a entender. Nunca. Porque Dios es misterioso. Y los caminos del Señor son misteriosos. Amén. Por eso andamos por fe, no por vista. Ni siquiera la oración es matemática. Y entiéndame bien, si usted ora 1 hora, no va a tener 5 horas de bendición. Si usted ora 2 horas, no va a tener 10 horas de bendición. Puede orar todo el día y va a sentir quizás una sequedad en el corazón. Y puede estar 5 minutos en el colectivo abarrotado de gente y la gracia de Dios la va a visitar y va a sentir que algo pasa en su vida. Porque Dios es así. Es gratuidad, es regalo. No es una constancia matemática. 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Pero 1 hora de oración más 1 hora de oración no es igual a 4 horas de gracia o de regalo. No sabemos. ¿Y eso por qué? Porque hay gente que deja la iglesia, que deja el camino, que deja de creer, porque cree que Dios, o porque le han enseñado que Dios es un toma y traiga. Vos le das y Él te va a dar. No. Dios no acepta ese tipo de dádivas. Yo le doy porque lo amo. Le doy mi tiempo, le doy mi dinero, le doy mi espacio, le doy mi corazón, porque lo amo. Amén. ¿Se Amén. imagina un matrimonio, una pareja que sea un trato comercial? Bueno, vos me quedés 5 horas, yo te doy 1000 pesos. Me quedé 6 horas, te doy... Es un desastre eso. No una convivencia. Una madre, acá hay madres, una madre que le da a su hijo conforme a la respuesta de los hijos, bueno, pega un tiro. A veces los hijos nos dan cada respuesta, ¿no?
Y sin embargo la madre sigue dando amor, sigue dando amor. Así es Dios. Por eso dice Isaías que Dios es como una madre, que nos ama incondicionalmente. Amén. Lo vimos. Bueno, en el libro de Habacuc, este es un viejito, no dice que era Habacuc, me sacaron una foto de Habacuc. Hace 3.000 años que vivió. Bueno, se ve bastante. No hay No había señal. cámara, no había Instagram. No hay señal. Ah, perdón. Parece que no quiere. Ahí está. Ah, se ve el viejito. Ah, sí. Bueno, dice, el libro de Habacuc no es registro de un profeta que Dios le diera a Habacuc. En realidad es el registro de las quejas del profeta y de la respuesta a Dios. Los profetas son prototipos de la vida nuestra. Por ejemplo, Jeremías es el profeta de la tragedia. Porque siempre vivió en prueba fuerte. En realidad, perdón, me voy a saltear un poco. Dios, Habacuc es singular entre los profetas porque no habló por Dios de la gente, sino que más bien habló Dios acerca de la gente. ¿Qué quiero decir? Había profetas que decían, dice el Señor tal cosa. Pero acá Dios le decía, te voy a decir esto, lo que le va a hablar a la gente. Era un canal de la gente. Uno, se queja Habacuc por la pasividad de Dios ante el pecado de Judá. A veces nosotros sentimos impotencia por el pecado de los demás. Hay un salmo, léalo cuando quiera, 73, que es el salmo, no le hablo porque es largo, pero en su casa, 73. Dice, ¿por qué el salmista, se lo voy a pasar el dicho, por qué hay gente que no es cristiana, es mundana, hace mal a la gente, estafa, y que yo lleva bien? Y yo que voy a la casa del Señor y que alabo el nombre, me sale todo para tapar. ¿No? Eso dice el Salmo. Pero hay un punto en el Salmo que da luz. Y dice, recién entrando en la casa del Señor, me di cuenta el fin de ellos. La versión popular, que es más clara, dice, recién entrando en comunión con Dios, me di cuenta dónde van a parar los otros. Vemos corruptos políticos, o políticos corruptos, jueces corruptos, gente que tiene millones de dólares, que pasan por la vida, y porque no está en cana. Nadie va a tocar. Porque nuestra tabla de medición no es el éxito externo, sino es la paz interior. Por eso dice Pablo a Timoteo, estás contento con lo que tenés, si tenés techo, comida, estás abrigo, da gloria a Dios. Amén. Amén. Dice Proverbios, es feliz el que con un plato de lenteja o un poco de pan, o mate cocido diríamos hoy en día, pero tiene paz en el corazón y no una casa llena de manjares, pero con contienda. Yo conocí una vez, porque me invitaron, la casa de un amigo, no era amigo mío, amigo de un amigo, que era rico. Fui a ese lugar, tenía lujo, mira, todo tenía, todo. Oh, coches de alta gama, pero esa convivencia de esa familia, la verdad que te la regalo. Digo, ¿de qué vale todo esto si el núcleo familiar está destruido? En cambio he conocido familias muy pobres que ni siquiera tienen piso de material, de tierra, y tienen una alegría, porque no pasa por eso. Ayer decía Edith, mi primer censo que me tocó hacer cuando yo era jovencito, a los 19 años, me anoté para hacer censo, como se va a hacer ahora, y me tocó en Montechingolo, en Villa Ofelia, que era una villa, y voy a la casa de una señora creyente, no sé de qué, si era católica, evangélica, pero ella decía que creía en Dios y alababa al Señor, decía yo. Tenía piso de tierra, tenía 10 hijos. Cuando me tocó hacer la planilla, me dice, fulano, mengano y sultano era de mi marido anterior. Estos 3 son de mi marido actual. Y todo la verdad que no me acuerdo de quién son. Pero lo que me causó gracia es que
tenía pan duro ahí, qué sé yo, pero yo quería quedarme en ese lugar. Digo, la verdad que tantos críos y la mujer cómo maneja la casa con tanta alegría. Bueno, eso es la paz. Yo no estoy tirando por tierra lo que es la prosperidad, porque es bueno prosperar, crecer, tener proyectos, trabajo, porque no, todo es bueno. El punto es cuál es nuestra inclinación hacia qué. Es muy diferente. Bueno, segundo, respuesta divina. Babilonia castigará a Judá, es decir, del 1 al 5 al 11, Habacuc decía, alguien va a castigar a Judá. Babilonia, usted sabe que fue el país que castigó a Israel por medio de Nabucodonosor cuando se llevó a Daniel y a todos los mejorcitos a Babilonia. Es decir, era el enemigo. Nosotros siempre buscamos, cuando nos sentimos impotentes, alguien que castigue al otro. O si no, como nosotros, ¿no? Señor, que le caiga un aerolito del firmamento y que lo parta en dos. Como dijo Juan a Jesús, Señor, ¿por qué si esta gente no te bendice, cae fuego del cielo y los quemamos a todos? Y lo hacemos chorizos. Y Jesús dice, muchachos, ustedes no saben qué espíritu tienen adentro. ¿Cómo dicen eso? Pero está en nosotros, ¿eh? O anoche en el viaje a la vuelta, ahí ¿por qué? No, eso no lo voy a decir, Guido. ¿Por qué no se cayeron de la moto? ¿Qué sé yo? Siempre queremos, ¿no? Cuando dicen, tenés que bendecir a que te maldice. Yo no maldigo, no voy a bendecir a nadie. Sí, tenés que bendecirte, ¿viste, no? Bendecirlo. Que estos chicos puedan encontrar al Señor. Amén. Que estos chicos puedan encontrar al Señor. Porque la diferencia de mucha gente que anda predicando el revólver, que cada uno tiene que estar armado, que yo, por ejemplo, hay locos dirigentes que dicen esas cosas. Nosotros somos dadores de vida, no de muerte. No podemos caer en el ojo por ojo. ¿Se imaginan si todo el mundo estaría armado? Sería la ley de los convoyes. ¿Cómo te llamas? Te llamabas. Llegó tu hora, güey. Claro. Llegó tu hora. ¿Eh? Llegó tu hora. Llegó tu hora. Es decir, no podemos hacer de... Hay leyes que a veces son injustas, pero están hechas por seres humanos. Pero nosotros tenemos que respetar las leyes, y sobre todo las leyes del cielo. Amén. Las leyes del cielo. Punto 3. Nueva queja de Habacuc. Castiga por alguien peor que nosotros. Se compara. Hay gente que dice, cristiana que dice, y bueno, pero yo cumplo con el Señor. En el fondo está diciendo, soy mejor que el otro. Yo tenía un hermano, hablo porque no lo voy a nombrar porque no es de esta iglesia, pero cuando me tocó pastorear una iglesia del año 85 al 90, me acuerdo que un hermano se paraba para la gracia, después le dije, no le dé más gracia. Porque se paraba y decía, Señor, gracias, estoy contenta porque el Señor me ama, decía. Bueno, me alegro, hasta ahí iba bien. No soy como la hermana fulana que viene acá para cumplir. Oh, y se mandaba. Entonces lo llamaba aparte y digo, hermano, no puede decir eso. No, pero yo soy diferente, yo nunca falto, pastor. Bueno, pero eso lo sabe usted y Dios. No pase factura a los demás. Claro, es decir, Habacuc quería comparar que alguien haga justicia y que él era mejor. ¿Se acuerda la parábola de Jesús del fariseo y el publicano? Dice que fueron dos al templo y el fariseo, que era un religioso orgulloso, y unos cuantos, decían, gracias Señor porque yo soy especial. Como hace Brian. No soy como aquel que está atrás, pecador. Y el que estaba atrás, que era el publicano, dice que ni siquiera se animaba a levantar la cabeza y decía, yo soy un pecador. Y Jesús dijo, ese es un cristiano, no este, que se sabe la Biblia de pe a pa, pero de acá para afuera, pero por dentro no sirve. ¿Se da cuenta? La respuesta divina, punto 4. Paciencia ante la espera. Dios siempre, hoy decía Marina, paciencia. La paciencia no la da Dios. La paciencia
hay que ejercitarla porque es fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da paciencia. ¿Y sabe cómo Dios hace que ejerzas la paciencia? Cuando tenés que hacer colas y no tenés paciencia. Cuando tenés que hacer trámites de documentos y hay miles de personas y no tenés paciencia porque vos tenés el número 2000 y están por el número 5. La paciencia cuando vas al hospital y perdiste el turno por 5 minutos tarde que llegaste y tenés que volver tus 2 meses. Es decir, la paciencia es efecto de lo que uno hace ante, o la respuesta ante situaciones. Por eso la gente impaciente es la gente que quiere todo ya, ahora. En el fondo es un capricho bien explícito, porque hay gente yo siempre digo, hay chicos grandes, de 70, 60, 50 años, que tienen actitudes infantiles, quieren todo ya. Y no es así. No es así. Todo tiene un proceso. Bueno, vivir por fe. Esa es la declaración que decía la palabra al principio. Aunque la higuera no florezca, yo sé que el Señor va a hacer algo. Amén. Amén. Si no esperar resultados. Vivir por fe. Vivir por fe. Vivir por fe. Eso es algo maravilloso. Y hay que ejercitarlo. Vivir por fe.